Hola, vamos a ver ahora entonces lo que teníamos pendiente, que era cómo se redacta el diálogo, ¿no? Cómo se formatea el diálogo. En realidad lo formatea el TX, pero bueno, para eso está. Vamos a borrar este ejemplo acá, total no nos sirve demasiado, y supongamos que continúa esta escena, ¿no? Para que haya un diálogo tiene que haber por lo menos dos personajes. Bueno, entonces vamos a hacer entrar a otro personaje de manera ficticia, digamos, sin ninguna importancia dramática, porque ahora estamos solamente practicando, ni no vamos a hacer un diálogo tampoco que sea una gran cosa, ¿no? Entonces, supongamos que entra el cobrador. ¿M? Esto lo hago 58. No, vamos a poner otra, ahí está, 64, ¿no? Por supuesto, necesitamos una descripción del cobrador y qué hace, ¿no? Supongamos que finalmente se acerca a Pablo, ¿no? Aclaremos esto, ¿no? Supongamos que tenemos que mencionarlo de vuelta, pero vamos a ver así. Entonces, Pablo levanta la vista hacia el cobrador, ¿sí? Fíjense cómo se pone. En este caso, cobrador se pone con mayúscula, también la primera como si fuera un nombre propio, ¿sí? Igual que Pablo. La primera vez todo en mayúscula con la edad. Después, a partir de ahí, mayúscula la primera letra solamente. Esto es muy importante, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer el diálogo. Como ya sabemos, vamos al menú, al rol que está acá arriba. Ponemos personaje. ¿Sí? Y fíjense que el cursor se puso automáticamente en el centro aproximado de la hoja y va a escribir en mayúscula directamente lo que nosotros vamos a llamar, lo hemos llamado cobrador. Va a ser un personaje, este personaje va a quedar regrabado como personaje a partir de que hable, ¿sí? De ahora Pablo también va a quedar, pero bueno, supongamos que cobrador va a hablar. Entonces, cuando hago enter, me pasa automáticamente, fíjense, a diálogo. ¿Sí? Hay una alternativa, pero la vamos a ver después, en todo caso. Supongamos que el cobrador dice, buenas tardes, señor Pablo. Me alegro de verlo. ¿No? Un diálogo cualquiera, este es solamente un ejemplo. Vuelvo a decir que no estamos profundizando en las características dramáticas correctas de un diálogo. Solamente está bien redactado y bien formateado gracias a la ayuda de CertX. Si hago enter, me vuelve a salir personaje porque el programa supone que va a seguir el diálogo. Si no siguiera, obviamente puedo intercalar una acción desde ya, o cualquier otra cosa que ya veremos, pero en principio estamos viendo el diálogo. Entonces, bueno, supongamos que Pablo le va a contestar. Y acá vamos a ver algo, entonces sí, como una alternativa, en lugar de poner el diálogo, decir lo que dice Pablo, cómo lo dice. Y eso es a través del paréntesis. Esta categoría de paréntesis, fíjense que queda los dos paréntesis y el cursor en el medio para escribir directamente. No hace falta repetir ni abrir paréntesis ni cerrar. Automáticamente queda el espacio para escribir en el medio. Eso es lo que se llama acotación o didascalia, como en el teatro, que es la forma en que el personaje dice lo que dice. No acciones, sino la forma en que lo dice. Como es su tono de voz, básicamente. Puede ser gritar, puede ser grita, puede ser susurra, puede ser sonríe, puede decir ríe, etcétera. Eviten los gerundios, no sonriendo, riendo, no, sino el verbo en presente directamente. Pero acá puede ser también, por ejemplo, algo muy típico, ¿no? Sarcástico, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí, doy enter y obviamente aparece el diálogo porque tiene que decir algo. Si yo pongo el personaje y encima pongo el paréntesis con la acotación, obviamente el personaje va a decir algo, ¿no? Y podemos poner signo de admiración, por ejemplo, yo también me alegro mucho, ¿no? Siendo un cobrador, bueno, podemos suponer que el personaje efectivamente no se alegra demasiado, podríamos haber puesto también irónico.
que es una característica también mucho. Hay que aprovechar las acotaciones, hay que aprovechar mucho los paréntesis para indicar cómo el personaje habla, porque nosotros por ahí lo tenemos en la cabeza, pero al no consignarlos se nos pierde una parte importante del significado. ¿Por qué? Porque siempre se puede decir algo de manera distinta. Uno puede decir hola de 10 maneras distintas o buenas tardes de 10 maneras distintas. Entonces hay que aprovecharlo, hay que tratar de usarlo. No digo siempre, pero la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, yo puedo bajar y entonces sí puedo cambiar, por ejemplo, a acción, ¿no? Por ejemplo, Pablo vuelve o se vuelve hacia la notebook, ¿no? Como una acción, ¿sí? Y me va a seguir marcando como la posibilidad de escribir una acción, pero bueno, puedo escribir de vuelta personaje. Fíjense que pongo la C y ya me aparece cobrador, ¿no? Acá. Entonces directamente le doy clic o enter y no hace falta que lo escriba. Me va a salir igual que lo escribí antes, siempre igual. Y además siempre igual a como apareció acá. Lo mismo que Pablo, siempre igual a como apareció en la acción y descripción. ¿Sí? No cambiar. Si yo pusiera acá el cobrador de seguros, acá tengo que poner cobrador de seguros. ¿Sí? No abreviar. ¿Sí? O a la inversa. No, si pongo acá cobrador, no voy a poner acá cobrador de seguros. No, siempre de la misma forma. Pero el CeltX al memorizarlo ya me facilita ponerlo en medio del diálogo. Entonces, bueno, puede decir cualquier cosa, ¿no? Veo que no está interesado en charlar. Y acá puede, por ejemplo, ponerse en el medio del diálogo, para no gastar una línea de acción, se pueden poner breves acciones, ¿no? Una típica es pausa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entiendo, ¿sí? Se puede poner eso. Se puede poner otra breve acción, se aleja. Volveré en otro momento, por ejemplo, ¿sí? Pero breves acciones. Si ya la acción es más compleja, como esta, bueno, tengo que poner una línea de acción, ¿sí? Pero la posibilidad está, digamos, para no gastar una línea de acción con una breve acotación en el medio del bloque de diálogo, ¿no? Que se llama parlamento. Eso puede hacerse, y si es más largo, con más razón todavía, ¿no? Para no ir cortándolo con acciones. También se puede poner, ¿no? Perdón, ahí, ¿no? Ríe con maldad, por ejemplo, ¿sí? Porque eso sí tiene que ver con una forma de decirlo, ¿no? O con, es una acción también de alguna manera, una acción verbal, pero bueno, lo ponemos ahí para no poner una línea de acción que sí, efectivamente, podría ser alternativamente, ¿no? Podría ser el cobrador va hacia la puerta. La puerta tendría que haberlo nombrado antes en la descripción, de todas maneras, ojo. Va hacia la puerta, ¿sí? Se ríe con maldad. Eso podría pasar, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Entonces lo sacaría de acá y lo dejo en una acción. Bueno, esto es sustancialmente lo básico del diálogo, ¿sí? Recuerden que si yo pongo otra vez, por ejemplo, personaje y pongo la P, me va a salir Pablo automáticamente. Entonces puedo poner cualquier cosa, ¿no? Vaya, vaya, ¿no? Por ejemplo. Y así, digamos, van a quedar los personajes desglosados. Después se puede hacer un desglose aparte, pero no hace falta por ahora eso. Pero sí se puede hacer una lista de personajes, cuántas escenas tienen, etcétera, porque el CeltX va memorizando las veces que los personajes hablan. Y entonces eso nos permite no tener que tipearlo cada vez. Esto es importante, pero bueno, es lo fundamental. Bueno, podemos agregar acá, por ejemplo, el paréntesis como una opción, ¿no? Eh, molesto, por ejemplo.
¿sí? Eso es una posibilidad también. O de ganado, ¿sí? O susurra, vaya, vaya, ¿no? Bueno, vaya, vaya con Dios, por ejemplo, ¿no? Susurra, puede ser, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero siempre que tenga que ver con la forma en que el personaje dice lo que dice, no una acción. Las acciones se pueden intercalar, breves acciones, como pausa o como se aleja, y también algo que puede ser muy típico, si hubiera, por ejemplo, tres personas o más, digamos, más personajes que dos, a veces un personaje le habla a uno y después le habla a otro, ¿no? Entonces, en ese caso, supongamos que hubiera un tercer personaje en la escena, que no lo hay, no lo introdujimos, ¿no? Pero entonces podríamos poner a María, ¿sí? Quiere decir que giró de alguna manera su cuerpo o se tiene que dar a entender que habla con María de alguna manera que está presente, que ya la presentamos antes, ojo, tiene que estar presentada antes, y a María le dice, vos te fijaste qué tipo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí se puede poner también en el medio del diálogo, para distinguir a quién le está hablando. Suponemos que ese vaya, vaya con Dios se lo dijo al cobrador, porque venían hablando, pero había un personaje silencioso al lado, o más lejos, no importa. Todo eso hay que situarlo en la escena, digamos, hay que describir la escena en su totalidad, recuerden. Y acá en este caso particular, Pablo se dirigió a María, no al cobrador, que si lo oye o no lo oye el cobrador puede ser importante dramáticamente o no, y eso habría que aclararlo también. Pero, digamos, lo que importa acá es que él se dirigió a María. Hay que ver cómo reacciona el cobrador para saber si lo oyó o no lo oyó. Bueno, todo eso se puede poner, se debe poner, digamos, porque todo eso es interesante desde el punto de vista dramático, depende de lo que queramos hacer. Pero cuanto más completo, mejor, porque estamos construyendo dramáticamente, narrativamente, toda una escena. Eh, por supuesto que acá, por ejemplo, no se sabe quién es el personaje, ¿no? Del cobrador. Y no sabemos tampoco quién es Pablo, que por lo menos el nombre lo dijo el cobrador. Acá podríamos poner, yo también me alegro mucho, señor cobrador. Recuerden que fue sarcástico, ¿no? Entonces repite su forma de decirlo, ¿no? Y ahí nos enteramos que el tipo que viene es un cobrador. Por ahí ya lo describimos con traje, con un maletín, etcétera. Entonces ayuda la caracterización, pero puede ser cualquier otra cosa. En cambio, si lo llamamos en el diálogo con el nombre, bueno, no vamos a enterar. Si no, recuerden que el espectador no se va a enterar quién es quién, ¿sí? Porque el espectador solo tiene acceso a lo visible y lo audible, ¿sí? Lo cual nos recuerda que tenemos que eh, ver justamente cómo va el sonido. Pero eso lo dejamos para un próximo video en todo caso. Y bueno, lo